Muy buena. José Orlando Garrido desde Higüey, provincia de Altagracia. Hoy traigo un tema que rompe los esquemas. Este tema tiene que ver con el origen de las riquezas, la sabiduría espiritual y la ciencia. Es decir, tienen un origen común. Es un poco difícil y fuerte de entender, pero este tema tiene que ver con el conocimiento teórico o lo que tú lees. Lo que tú lees es semejante al cero. La teoría es igual al cero. Es decir, es algo que significa nada. Pero el cero, cuando el cero se junta con los números, entonces se produce la riqueza. Es decir, si no se pasa por el 10, no se puede llegar al 20. Entonces, un número con muchos ceros, nacen los millones, los miles, los millones, los miles de millones, los billones. Entonces, eso mismo pasa con la teoría. Cuando la teoría se junta con la práctica, entonces la teoría se vuelve la riqueza más grande. ¿Por qué? Porque la teoría, en la realidad, no existe sin la práctica y su esencia es que ella solamente existe en la mente. La teoría es la gráfica de la práctica. Es decir, existe la práctica y existe la práctica. Es decir, no existe la teoría y la práctica, no, existe la práctica y la práctica. La práctica y la gráfica de la práctica. Entonces, cuando eso está en la mente, eso es una teoría, pero un libro es una gráfica de la práctica. Es algo que alguien vivió, entonces lo grafica para que tú lo entiendas, pero si tú no lo practicas, no sirve. Es nada. Inclusive, la palabra de Dios, cuando tú la lees, te hace enemigo de Dios. Es decir, cuando tú lees, te hace enemigo de Dios porque entonces sabe hacer las cosas. Y te hace amigo cuando la practica, cuando entonces lo pone en práctica. Pero saber hacer lo bueno y no hacerlo es peor que no saber o no hacer por no saber. Entonces, aquí encontré que ahí está el origen de la riqueza, la sabiduría espiritual y la ciencia. Nada es igual al conocimiento teórico. Cuando el cero se junta con un número, es ahí donde nacen las riquezas. Existe el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. El conocimiento teórico no activa nada. Ahora, la práctica activa. Conocer la teoría de la música